familia, pero bueno, las pruebas veréis cómo va a resultar bonito. Estamos aquí en la Biblioteca Federico García Lorca y contamos con la presencia de Mario, que es nuestro director de Cultura, para darle la bienvenida a estos tres autores locales que van a presentar sus libros. Algunos de ellos están esperando desde hace casi año y medio, 2 años por la pandemia, nos quedamos en puerta. Pero bueno, ha llegado el momento y espero que os guste. Van a intervenir según yo voy a decir para exponer su libro y luego si queréis al final abrimos un turno de palabras. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a Alberto Plaza, que nos va a hablar de su libro Historia de dos psiquiatras. Bueno, primero agradeceros que hayáis venido y estemos aquí tranquilamente hablando de un tema mucho más nutritivo que lo que rodea la actualidad, que es un tema bastante tóxico. Y el problema para mí es que se junta un poco esa cosa de letras, literatura y precisamente la Primera Guerra Mundial, que es un poco de lo que va mi novela corta, Historia de los psiquiatras. Para mí es difícil hablar de esto ahora por la situación que vivimos, pero de igual modo yo creo que hay una parte mucho más humana que lo que es el trasfondo de una guerra. Y yo creo que mi libro, mi pequeña novelita, y además mi primer libro, puede, digamos, generar una especie de buena sensación en el lector, porque al final es una historia positiva. Es una historia de personas un poco, digamos, moralmente estoicas, que es ahora una cosa de la que nos hemos instalado desde hace muy poco y de la que yo creo que se pueden sacar unas buenas escenas, unas escenas memorables, y sobre todo yo creo que son dos personajes muy entrañables. Dentro de un marco de la vida difícil siempre hay personas que todos recordamos y que al final acaban siendo parte de nuestra vida. Yo creo que en mi obra está ese vitalismo que ahora tanto necesitamos. Y ya por lo único estoy yo deseando de saber un poco de qué van las obras de mis compañeros, porque no he tenido tiempo ni de comprarlas ni de poder leerlas. Y pues nada, yo estoy deseando escucharlas. ¿Ya está? Sí, ya luego si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, yo estoy dispuesto. Sí, luego abrimos ronda de preguntas. Bueno, pues pasamos a Carlos Godoy, que nos va a presentar en la estepa psicosis. Yo no voy a ser tan breve. Bueno, mi nombre es Carlos, trabajo aquí en Torrejón, estoy en la base del Parque de Ruedas, pero aparte de eso pues soy psicólogo y psicoanalista. Este libro que os vengo a presentar hoy, En la estepa psicosis, es la segunda parte de un proyecto de 3 novelas, en el cual intento explicar un poco la teoría psicoanalítica a través de las obras de Freud, Jung y Jacques Lacan, pero en forma de novela con un lenguaje sencillo y asequible, de tal manera que todo el mundo que lo quiera pueda ser capaz de autoanalizarse y conocerse a sí mismo, que yo creo que es el objeto que todos pensamos que debería ser la psicología. Cuando yo empecé a estudiar psicología, esto fue en Segovia hace ya casi 30 años, la carrera la hice hace nada en la UNED, pero yo empecé a estudiar psicología, o mi ilusión era estudiar psicología cuando cumplí 30 años. Me matriculé y me acuerdo que fui a la clase de introducción a la psicología entonces, y la profesora que daba la materia de psicología nos preguntó que por qué estábamos allí, ¿no? Allí cada uno dio sus razones, pues porque tengo mucho tiempo libre, por esto, por lo otro, por lo otro. El caso es que nos dejó hablar la mujer y al cabo de una hora, cuando ya todos nos explayamos, nos dijo: aunque ustedes no lo crean, están aquí para conocerse a sí mismos. Yo en aquel momento no me lo creí, ni lo entendí, pero realmente es así. Con lo cual, pues 15 años después, o casi 20 años después, empecé a estudiar la carrera y nada. ¿Qué ocurrió? Pues cuando acabé la carrera me encontré con que había estado 7 años en la universidad y no me conocía a mí mismo. De hecho, los conocimientos que aprendí en la universidad, sabía mucha estadística, sabía mucha biología, sabía neurología, sabía psicología de la educación, de la motivación, de la memoria, pero me miraba a mí mismo y digo: macho, está aquí 7 años, no sé quién soy. Y entonces me decidí a estudiar por mi cuenta psicoanálisis. Psicoanálisis es una rama de la psicología que está totalmente proscrita en España desde hace 20, 30 años, sencillamente porque no era científica según el estándar de lo que conocemos hoy como ciencia, ¿vale? Sin embargo, lo que ocurre es muy sencillo de entender.
el tratamiento que produce o el tratamiento que propone el psicoanálisis para tratar una enfermedad es un tratamiento que se extiende durante meses o incluso años en la vida del paciente. Hay gente que se psicoanaliza y es toda la vida en psicoanálisis. Lo normal es que si yo tengo un trastorno, una neurosis obsesiva o una fobia, pues me someta a un psicoanálisis y necesite el psicoanalista 1 año, 2 años para tratar esa fobia y terminar de curar. Por desgracia, en la sociedad que vivimos, no podemos permitirnos que una persona falte a su trabajo 2 años y deje de producir 2 años. Porque cuando ocurre es que va al psicoanalista, o sea, va al psiquiatra o al psicólogo, y el psiquiatra o le da pastillas, un antiansiolítico, un antidepresivo, y lo despacha para casa. O en el mejor de los casos da con un psicólogo conductista que lo más que hace pues es decir, me fobia a los perros, pues en 10 sesiones yo te la quito. Te acerco primero a un caniche, luego te enseño la foto de un pastor alemán, luego vamos a pasear con un perrito, luego y al cabo de 10 sesiones usted ya no le tiene miedo al perro. Y ya se arregla el problema. Las cosas no son así. Por desgracia. Esa persona que se ha curado de esa manera con una psicología conductista o cognitivo-conductual en 10 sesiones, volverá a tener problemas. Porque no se ha curado el problema, se han mitigado los síntomas. Es como el que tiene un cáncer de cerebro y le duele la cabeza y se toma una aspirina. Pues a lo mejor se la quita, pero el cáncer sigue. Y volverá. ¿Vale? Bueno, pues esas son las razones que me llevaron a estudiar psicoanálisis. Estuve estudiando psicoanálisis 2 años, con una eminencia en Guadalajara, el doctor Daniel Ramírez, que ha tenido la delicadeza de hacerme el prólogo de este libro. Me enseñó psicoanálisis durante 2 años a razón de 10 euros la hora. Increíble. Lo hizo por amor al arte, porque el hombre se jubilaba y para que no se perdiera su conocimiento, nos cogió a 4 alumnos y nos enseñó parte de sus conocimientos pues, prácticamente gratis. Después de estar 2 años con él, me di cuenta que había un problema, y es que no entendía muchos de los conceptos psicoanalíticos, porque cuando uno estudia ciencia se da cuenta de que una de las barreras que ponemos para hacer como que sabemos mucho es el lenguaje. El lenguaje. Empezamos a hablar de transferencia, de represión, palabras que no entendemos. ¿Pero qué está diciendo este tío? Esta persona lo único que está diciendo es que está hablando con el psicólogo y está hablando de lo que le ha pasado en la vida. Eso es una transferencia. Claro, si yo estoy hablando con un colega y empleo el término transferencia y usted lo oye, no tiene ni idea de lo que estoy diciendo. Parece que estoy diciendo algo complicadísimo, pero no lo es. Bueno, pues a partir de ahí me decidí a escribir una serie de libros donde enseñara el psicoanálisis de una manera sencilla y asequible, desde la interpretación de los sueños a lo que es un acto fallido, a cualquier tema de, por ejemplo, de la teoría de la sexualidad de Freud. Y para hacerlo lo hice en forma de novela. Entonces he escrito 3 novelas. 2 ya están publicadas y una la tengo ya en mi cabeza, ¿vale? Las novelas son totalmente independientes entre sí y lo he hecho de tal manera que cada una de ellas trata una estructura de la personalidad según el psicoanálisis. Y claro, y ustedes me dirán, bueno, sí, ¿y qué es una estructura de la personalidad según el psicoanálisis? No tengo ni idea. Bueno, pues básicamente Freud dividió las personalidades del ser humano en 3 tipos: neurópata, psicópata y perverso. Según Sigmund Freud y según el psicoanálisis, todas las personas o tenemos una estructura psicótica, o tenemos una estructura neurótica, o tenemos una estructura perversa. Una estructura de personalidad. ¿Cómo se forma esa estructura? ¿Por qué una persona es neurótica, otra es psicótica y otra es perversa? Lo primero que quiero aclararte es que para Freud el 98-99% de las personas somos neuróticos. ¿Vale? Y la estructura de la personalidad se forma en función de la respuesta que damos cuando nos enfrentamos a cosas que nos hacen daño, que hacen daño a nuestro yo. Entonces nos defendemos de una manera o de otra. Según cómo nos defendamos, seremos neuróticos, psicópatas o perversos. Voy a explicarlo con un ejemplo y lo entenderéis. Imaginaros un niño de 4 años que se despierta una noche con un rayo que cae, hay tormenta, hay un rayo muy fuerte y de repente se levanta y se despierta y va a hacer pis. El niño enciende la luz del servicio, hace pis y se va a volver a su cama. Y antes de apagar la luz resulta que en el dormitorio de sus padres empieza el grito. Sus padres están haciendo el amor. Pero el niño de 4 años no tiene ni idea de lo que está pasando. Es más, el niño cree que papá está pegando a mamá. Y asustado por él, se mete en su cama y se duerme.
Un niño de 4 años no está preparado psicológicamente ni tiene la madurez suficiente para afrontar ese trauma. Entonces, al día siguiente lo que va a ocurrir con ese niño es que no se va a acordar absolutamente de nada. Ese que ha pasado esa noche no existe. Ese mecanismo de defensa se llama represión y da lugar a la personalidad neurótica, que es la que tenemos el 99% de la gente. ¿Qué ocurre? Según el psicoanálisis, ese niño no recuerda lo que ha pasado, pero la energía asociada a ese recuerdo, el miedo que ha sentido de ver que su papá estaba pegando a su mamá, sigue en su cerebro y está buscando cómo salir. ¿Y cómo va a salir? Pues puede salir en forma de fobia a las tormentas. Casualmente ese niño de repente empieza a tener miedo cuando hay tormentas. Nunca lo había tenido, pero de repente tiene miedo a las tormentas. También puede ocurrir que le dé por apagar y encender la luz por donde vaya apagando luces, obsesionado. ¿Por qué? Porque se dejó la luz encendida. ¿Lo entendéis? Se dejó la luz encendida cuando volvió a hacer pis. Entonces él piensa que apagando la luz nada malo le va a pasar a mamá. Él no lo sabe, no sabe por qué lo hace. Pero él estará obsesionado apagando luces sin tener ni idea de por qué lo hace, simplemente porque su inconsciente está trabajando y dice: tienes que apagar las luces o tienes que tener miedo a la tormenta. Si yo cojo a ese niño y me llevo a un psicólogo conductista, ese niño le podrá curar la fobia a la tormenta y le podrá quitar la obsesión de ir apagando luces, pero esa energía seguirá ahí. Y al cabo de 2 o 3 años, en vez de fobia a la tormenta, le tendrá fobia a los caballos, o a los perros, o al agua. O en vez de apagar luces, le dará por cerrar la puerta 100 veces. ¿Lo entendéis? Ahora vamos a poner el otro tipo de defensa que tendría el yo de ese niño para asumir lo que ha pasado. Uno es la represión, que da lugar a la personalidad neurótica. Otra manera que tendría el niño de solventar ese problema sería encapsular ese recuerdo e ignorarlo. El niño sabría perfectamente lo que ha pasado esa noche, pero lo ignoraría, viviría como si nunca hubiera pasado. Es lo que hace, por ejemplo, un marido infiel o un marido que es homosexual y está casado. Lleva una doble vida y la una no interfiere en la otra. Eso da lugar a una estructura de origen psicótico, ¿vale? Que es de lo que trata el libro que os presento. La estructura perversa es otra estructura con otro mecanismo de defensa que se llama la renegación, pero como no he escrito el libro, pues no os lo voy a contar ahora. Es el que me falta y el que estoy escribiendo. Otra cosa que os quería contar acerca de esto es si es que, claro, entonces lo que tú me estás diciendo es que los psicólogos cognitivo-conductuales no sirven para nada o es un fraude. No es eso. Lo que pasa, lo que sí que quiero que quede claro es que desde el punto de vista del psicoanálisis, ese niño no está curado. Usted lo que ha hecho es curar los síntomas. El niño ya no tendrá miedo a las tormentas, pero no está curado. Para que esté curado, lo que tengo que hacer es que ese niño sea consciente de lo que pasó cuando sea mayor. Y cuando sea mayor recuerde lo que pasó y lo asuma y lo integre en su personalidad. Y a partir de entonces ya está curado. Nunca más tendrá ni fobia a las tormentas, ni esa energía volverá a aparecer en forma de sueño, de pesadilla, de obsesión. ¿Vale? Bueno, pues entonces la psicología conductista, ¿para qué sirve? Pues es muy sencillo. Imagínese, por ejemplo, que usted es jugador de fútbol profesional, juega en el Barcelona y mañana juega en el Manchester United y tiene fobia a los aviones. Yo necesito una terapia psicológica que en un plazo de tiempo razonable me permita que yo pueda coger ese avión y volar. Pues eso es lo que hace un terapeuta conductista. Un terapeuta conductista lo que va a hacer va a ser llevarme a su consulta, ponerme un vídeo de un avión despegando, explicarme que el avión es el medio más seguro, que no hay accidentes, que es imposible que se caiga, ponerme los cascos, llevarme un día al aeropuerto para que vea los aviones desde fuera, hablar con el piloto para que un día me dejen subirme a la cabina. ¿Me seguís? Y así poco a poco, en aproximaciones sucesivas a lo que yo le tengo la fobia, conseguiré superarla y poder volar. Y volaré. Con lo cual la terapia conductista o cognitivo-conductual sí que no sirve, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis por qué me decidí a escribir la trilogía, ¿no? Ahora me gustaría explicaros por qué la trilogía se llama En la estepa. La primera parte es el porqué de una obsesión, que trata de la neurosis. La segunda parte es psicosis, que trata de la estructura psicótica, y la tercera parte es perversa, que todavía no la he escrito. Bueno, pues se llama En la estepa simplemente porque al acabar de estudiar el psicoanálisis hice el Camino de Santiago
y una amiga mía vino conmigo, una chica 20 años más joven que yo, y en la estepa burgalesa me contó que había sido una chica maltratada y me contó que estaba hecha polvo. De hecho, luego necesitó tratamiento psicológico y tal. Y ahí me decidí a escribir este libro. Cuando le mandé el borrador a un amigo mío, me dijo que lo único que veía en el libro era obsesión. Y entonces ya se me ocurrió añadir el sobretítulo de El porqué de una obsesión, que es la primera parte, ¿vale? Y ahí fue cuando decidí escribir las 3 partes: neurosis obsesiva, psicosis y perversión. Ya os he explicado muchas cosas de lo que tengo aquí. Una cosa que es muy importante que entendáis es que el que una persona tenga un tipo de estructura u otra no quiere decir que porque haya desarrollado una estructura psicótica, que si recordáis es simplemente que encapsula lo que ha pasado y lo aísla para poder vivir sin que eso le afecte, esa persona no va a ser un psicópata asesino, ¿vale? Ni el que tenga una estructura neurótica, que somos el 99% de la gente, vamos a necesitar tratamiento psicológico. Porque para que se desencadene una enfermedad, aparte de la estructura, hace falta unos antecedentes, digamos, cercanos que provoquen eso. La muerte de un hijo, un accidente, que se quede el ascensor encerrado y se caiga. Un tipo de trauma de ese tipo es el que actúa sobre la estructura de personalidad que hemos hecho cuando éramos niños y a partir de ahí inicia la enfermedad, ¿vale? Y eso puede ocurrir a lo mejor en un 10% de las personas. Afortunadamente yo me considero neurótico y no he ido al psicólogo en mi vida, pero podría ir. Y si fuera el psicólogo, lo normal es que tuviera una fobia o un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo o una enfermedad de ese tipo. No sería normal que yo tuviera una psicosis, porque mi estructura de personalidad es neurótica, ¿vale? A eso se refiere todo. Pero hay un 1% de la población, o un 2 o un 5, no lo sé, que tiene estructura psicótica, y eso no quiere decir en ningún caso que vaya a desarrollar una psicosis, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Bueno, pues la primera parte, aunque presento la segunda, voy a hablar un poco de la primera porque me pidió el COVID y no la pude escribir. Pero bueno, en la primera parte lo único que os voy a decir es que explica los principios del psicoanálisis freudiano de Freud, explica la interpretación de los sueños, los actos fallidos, las bases teóricas de Sigmund Freud, el consciente, el inconsciente y el preconsciente, y luego la segunda tópica que se llama, que sería el yo, el ello y el superyo. Y está muy influenciada por varios autores, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Freud, pero luego también tiene influencias de Friedrich Nietzsche, fue coetáneo prácticamente de Freud, y de Hermann Hesse, que fue uno de los autores que a lo largo del siglo XX fue influenciado por el psicoanálisis, con muchísimos más, ¿vale? En esta segunda parte, que afronta el tema de la psicosis, mi influencia principal ha sido Carl Jung. Bueno, ahora os voy a contar un poco el psicoanálisis desde el punto de vista de Freud y el psicoanálisis desde el punto de vista de Jung, ¿no? Desde el punto de vista de Freud, Freud fue el pionero del psicoanálisis y fue el primero que habló del inconsciente. ¿Qué era para Freud el inconsciente? Todo el material que hemos reprimido para que no nos haga daño, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo monto en bicicleta, yo sé conducir en bicicleta y lo hago de manera inconsciente. Yo no soy consciente de que estoy pedaleando. Me monto una bici y ando en bici. Se acabó. Cuando esquío, no voy pensando, tengo que echar para acá. No, no. Lo hace el cerebro en automático de manera inconsciente. Ese no es el inconsciente al que se refiere Freud. Cuando Freud habla del inconsciente, se refiere al material que hemos reprimido para que no le haga daño a otro. En este caso, si recordáis el ejemplo, papá está pegando a mamá. Eso está reprimido y eso para Freud es inconsciente. ¿Vale? Bueno, pues Freud basó toda su teoría del consciente, inconsciente y preconsciente y toda su teoría sexual desde la premisa de que todo lo que reprimimos y el origen de todo tipo de enfermedad psicológica está en el sexo. Visto un siglo y medio después, casi da risa, pero nos tenemos que poner en el contexto de Freud, que vivió en Austria, en Alemania, en el Imperio Austrohúngaro a principios del siglo XX y finales del XIX. En esa época las mujeres iban tapadas de arriba abajo, tener cualquier relación sexual fuera del matrimonio era tabú, y en el matrimonio las relaciones eran para tener hijos. Y se acabó. Entonces, en ese puritanismo, en esa sociedad puritana, Freud lo achacó todo al sexo, ¿vale? Freud tenía un problema, bueno, tenía varios problemas, ¿no? Uno de ellos era este, y otro muy importante es que era judío. Entonces él estaba obsesionado
con que aunque sus descubrimientos empezaban a tener reconocimiento en el mundo científico, al ser judío lo iban a marginar y solo iba a ser una ciencia para judíos el psicoanálisis. Entonces, él en 1900 publicó la interpretación de los sueños, aunque lo escribió un año antes. Él quería publicarlo justo en el cambio de siglo, porque creía que iba a ser una revolución, como de hecho lo fue. Lo publicó en 1900 y un psicólogo suizo, un psiquiatra suizo que se llamaba Carl Gustav Jung, leyó ese libro y quedó impresionado. Y fue a conocer a Freud unos años después, se conocieron. Y Freud tenía la ilusión de que Jung fuera su sucesor. Y la razón principal era que no era judío. Entonces Jung era un psiquiatra con prestigio y Freud pensaba, si yo pongo a este señor de sucesor del psicoanálisis, voy a conseguir expandir el psicoanálisis en todos los ámbitos de la sociedad y además que deje de ser considerado como una ciencia. Al principio todo fue bien. Jung y Freud eran amigos, congeniaban perfectamente, sus ideas acerca del inconsciente y de la interpretación de los sueños les unían, pero rápidamente Jung se dio cuenta de que no podía ser la relación con Freud, porque para Jung el sexo no era tan importante como para Freud. Él achacaba la pulsión que le llama el motor del ser humano al interés que tiene el ser humano en trascender. Por trascender me refiero a la vida más allá de la muerte. Para Jung el motor del intelecto del ser humano es la trascendencia, el afán de trascender, el afán de evolucionar espiritualmente para al morir pasar a otro nivel. Para Freud era la sexualidad, para Adler era el cuerpo. Cuando Freud, hablando con Jung, se dio cuenta de que a Jung lo que le interesaba era la religión, los arquetipos, el inconsciente colectivo y otra serie de conceptos, se dieron cuenta que no había nada que hacer, lo echó de su círculo y Jung, que era el presidente de la Sociedad Psicoanalítica, en 1913 abandonó a Freud y fundó una nueva corriente psicológica que es la psicología analítica, que es de la que trata este libro. Este libro enfoca el psicoanálisis desde el punto de vista de la psicología espiritual. Entre otras muchas cosas, y por lo que es Jung conocido es por la teoría de arquetipos y la teoría del inconsciente colectivo. Pues lo explico en unos minutos y ya dejamos de hablar de psicología. Jung partía de la base de que todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, heredamos una serie de cosas de nuestros ancestros. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad de hablar. Nosotros, nuestro cerebro es como un ordenador que está capacitado para aprender un idioma. Y depende de dónde nacemos, le metemos un disco. Le podemos meter el disco de español, de alemán, de italiano, de francés, de japonés. Pero lo que es importante es que nuestro cerebro está capacitado para que le metas el disco que le metas, lo aprendas. ¿Vale? Jung pensaba que aparte de eso, había una serie de imágenes y de conceptos que todos compartimos. Por ejemplo, el concepto de madre, el concepto de Dios, el concepto del diablo, el concepto de la sombra. Son conceptos arquetípicos que todos tenemos en nuestro cerebro y que en función de que nazcamos aquí, o en Ghana, o en la India, vamos a tener un cerebro preparado para asumir una idea de Dios, de lo que es una madre, de lo que es un padre. ¿Entendéis? Ese es el concepto de arquetipo que a veces es difícil de entender. Este libro trata de eso, pero enfocado, una de las tramas que tiene el libro, que tiene varias, es el tarot. El tarot no deja de ser una ilustración acerca de un arquetipo. Cuando en el tarot te sale la muerte, es un arquetipo. Cuando te sale el hombre sabio, es un arquetipo. Cuando te sale el sol o la torre, son arquetipos. Y esos arquetipos del tarot te están dando información. Cualquier persona ve una carta del tarot y siente algo. No sabe el qué ni por qué. No sabe el qué ni por qué. Pero está, no ve la torre y dice que es un rascacielos. Entiende perfectamente el dibujo de la torre del tarot normal, que son dos personas saltando de una torre y un rayo que cae en la torre y lo parte. Entiende lo que quiere decir, pues se hace una imagen automáticamente de lo que es. Y eso, según Jung, es porque tiene los arquetipos. Otro concepto del que hablaba Jung, relacionado con este, es el de inconsciente colectivo. Para Jung todo el inconsciente era personal en función de las vivencias que hemos tenido cuando éramos pequeños, para Jung no. Para Jung estaba el inconsciente personal que usted tiene cuando se reprime algo que ha vivido, y estaba el inconsciente colectivo, que es un inconsciente que compartimos todos los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos. Por ejemplo, los ángeles. Pues de eso va este libro. Quiero, aparte de esto que os he contado, simplemente para que sepáis lo que vais a leer. Pero los libros son novelas. Además, novelas, como no soy un escritor tipo Vargas Llosa, muy claras, muy precisas y sin ningún tipo de adorno de cara a la cabeza. O sea, va al grano y explica perfectamente lo que es. Tiene una bibliografía recomendada
Y esta segunda parte, al contrario que la primera, en la primera iba explicando los conceptos a base de notas a pie de página. Porque claro, al principio tengo que explicar cómo se interpreta un sueño, qué es el yo, qué es el super yo o qué es el inconsciente. Si no, usted está leyendo y no sabe lo que está leyendo. Pero en este libro lo he hecho de otra manera. En este libro toda la carga teórica de Jung, del tarot, de la alquimia, lo he explicado en los diálogos de los personajes. Y al final del libro he añadido un apéndice donde viene la explicación del psicoanálisis acerca de por qué una persona, digamos, se vuelve loca. ¿Y qué es volverse loco para el psicoanálisis? ¿Vale? Pues por mi parte eso es todo. Ahí tenéis los libros, luego hablamos de lo que queráis. Tenéis aquí una tarjeta y nada más. Muchas gracias por venir y espero que alguno compre el libro y le guste. Una cosa importante es que en el libro viene mi dirección de correo electrónico y por supuesto aquí en la tarjeta la vais a tener. Lo compréis o no lo compréis, llevároslo y escribirme cuando queráis, me preguntáis lo que queráis, estoy a vuestra disposición. No espero hacerme rico con esto, ya que no hace falta que lo compréis para que me escribáis, me contáis lo que queráis, si tenéis algún problema, si os atrae el mundo del tarot podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? No utilizo el tarot de Marsella, para mí es más importante otro tipo de tarot, que es el tarot de Jung, que es parecido pero están las figuras sin numerar y son otros números, ¿vale? Nada más, gracias. Muy bien, gracias. Pues ahora pasamos a Cisclo, que nos va a presentar Soledad, mi heroína. De todo lo que me ha hablado, todo lo que ha hablado, a mí me suena todo. Me suena por una simple razón, por mi madre, por suerte, quizás alguna psicóloga de más de 30 años, y aquí tiene un chaval que también hizo sus pinitos en ese mundo. Por tanto, todo esto que me has contado, pues a mí me suena todo, es como algo familiar. En casa unos hablan de fútbol, nosotros hablamos del superior y de cosas así. Pero bueno, centrándonos en el tema, de lo que me toca a mí, bueno, pues esto es una novela que se tenía que ver, bueno, primero se nota el tirón cultural de este pueblo. Impresionante, 120.000 habitantes y 2, 4, 6, 8.000 personas. Pero bueno, esta es la fase crítica, ¿no? Hay que hacer todavía mucho por lo que veo. Pero bueno, el libro, la novela que vengo a presentar hoy, se tiene que haber presentado, como ya hemos dicho antes, en una pequeña tertulia, pues hace 2 años. Precisamente por estas fechas, más o menos, mira por dónde pues llegó nuestra querida pandemia, ya como cosa, como parte de la familia, ¿no? Desde no poder estar vivo. Y mira por dónde pues se fastidió la presentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se quedó. Y en estos 2 años pues me ha dado tiempo pues, a hacer muchas cosas. Escribir un par de relatos cortos y escribir. No, por favor, sube un poquito la voz. ¿Ah, sí? Ah, vale. Es que me dicen que chillo mucho. Bueno, pues voy a subir la voz como en el teatro. Pues en este tiempo, en los últimos 2 años, pues me ha dado tiempo, pues eso, de escribir, como decía, un par de relatos cortos y otra novela que también he traído, porque es la última que he presentado hace escasamente 4 meses, más o menos, y estoy metido sumergido en otro proyecto que no tiene nada que ver con esto. Entonces, ya que hablamos de pandemia, y en su momento no se pudo realizar la presentación por culpa de una pandemia. Bueno, yo no creo en las casualidades. Y casualmente, quizás este es el momento idóneo para presentar este libro, porque también va de eso, de otras pandemias que no tienen nada que ver con virus, pero sí de lacras que tuvimos en años atrás. Y aquí algunos nos acordaremos que es la lacra de las drogas de los años 80, y de eso va la historia. Entonces, haciendo un poco de historia, como aquí el colega, yo nunca dediqué, o sea, pensé en dedicarme a esto, para nada. Pues gracias a mi terapia personal con mi psicóloga personal, la que de alguna forma me animó a que escribiera todo lo que contaba.
comercial, y bueno, quedamos alrededor de unos 7, 8, 9 años, donde me pareció interesante hablar de esta lacra que sufrimos en esos años. A mí siempre me han interesado y me ha gustado, vamos, me ha interesado mucho hablar de temas marginales, de personas cotidianas, de lo que veo de forma diaria por donde voy. Por tanto, mis personajes siempre son gente de la calle, gente que no va a pasar a la historia, pero sin embargo forman parte de la sociedad que vivimos. Por tanto, se convierte, mis historias son una narrativa costumbrista, donde me gusta detallar bastante el entorno, me gusta detallar a los personajes. Yo empecé con un personaje que me ha ido acompañando durante todos estos años, que lo llamé Rafael. Y Rafael se ha convertido casi en parte, no sé si tiene ya doble personalidad, pero yo creo que debe ser algo yo, porque no lo suelto ni a tiros a Rafael. Rafael es la pieza fundamental de la primera novela y de esta segunda. Aunque hay una narración, hay un narrador, omnisciente, que nunca me sale la palabra, sí es verdad que le da agilidad a la historia, hay un hilo conductor que es a través de Rafael, que es el que va de alguna forma contando lo que pasa. Me gusta esta novela especialmente, de las tres que he escrito, porque creo que es una historia que lo hemos sufrido a nivel nacional. Cientos de miles de jóvenes vimos cómo luchaban en un momento dado, pero en especial en este pueblo, los que llevamos aquí muchos años, aunque no seamos de aquí, hemos visto cómo este pueblo ha sufrido esa lacra, o lo sufrió en su momento, que siempre está de moda de alguna forma. Pero en un momento dado, en los años 80, que es donde se basa esta historia, mediados de los 80, raro era el que no conocía a una persona, ya fuese amigo, ya fuese familiar, ya fuese conocido o vecino, que no estuviera sumergido en el mundo de las drogas, ¿no? Por lo tanto, creo que era una historia digna de contar. Quise salirme de los estereotipos y salir de la historia personal, del toxicómano, y centrarme en lo que tenía alrededor, o sea, cómo lo sufre ese problema la gente que le rodea, sobre todo su familia. Estamos hablando de una época en la que el desconocimiento era total, absoluto. Entonces, ¿cómo se encaja dentro de una familia? ¿Cómo se puede ayudar sin conocer, sin conocimientos? Un sistema sanitario que no estaba preparado, de que hablan de psicólogos y demás, psicólogos que tampoco sabían por dónde encauzar el problema. Y de alguna forma quería rendir homenaje pues, a la gente que luchó en esos momentos, ¿no? En esa época. En especial a la familia, como he dicho antes, pero por encima de todo a las madres, porque las madres, famosas madres coraje, que poco se han hablado de ellas en este país, las hubo y muchas. Entonces se enfrentaron contra el sistema y se enfrentaron contra muchos, ¿cómo diría? Estereotipos marcados, o sea, el toxicómano era un delincuente, el toxicómano era un ladrón que te podía matar, y el toxicómano, sobre todo, era una persona de clase baja. Eso se fue viendo a lo largo del tiempo cuando empezó a calar en otras clases sociales, que efectivamente no era una
tanto, es una historia, lo digo, es una historia humana, es una historia de lucha y de superación, porque superar en ese momento una persona que sufriera este problema, superarlo, era todo un logro. Era todo un logro y toda una proeza. Por lo tanto, la historia va de eso, pero no solamente va de eso. De alguna forma he querido retratar la imagen que había en ese momento, en los años 80, social, política, musical, siempre me considero melómano y bueno, he querido retratar de alguna forma todo lo que rodeaba a estas personas, no solamente el problema en sí, sino un retrato social de la época. Creo, si no se me olvida nada, hay episodios dramáticos, evidentemente, hay episodios también cómicos, y sobre todo ahí, creo que por encima de todo, lo consideraría como siempre, es un sentimiento que suelo plasmar en todo lo que escribo, y es que ahí se nota, se percibe un sentimiento, se engrandece la amistad, como un sentimiento, creo, no solamente importante, sino necesario, porque la amistad en muchas ocasiones salva vidas. Tener un buen amigo, tener una persona que de verdad te quiera al lado, te puede salvar la vida. Entonces, también quería enaltecer ese sentimiento, ¿no? Y de alguna forma, pues eso, darle una visión generalizada de la época, del problema y de la sociedad. En líneas generales, creo que he dicho todo, creo. Así que, por tu parte, Terminado. sí. A mí me gustaría hacer un apunte, porque entre tantas y tan sabias palabras, pues me queda abrumado, ¿no? Pero yo sí, lo digo. Quítate la mascarilla y te entendemos. Venga. Es que yo pensaba que no se podía, por eso me la he quitado. Ya. Bueno, el caso, por ejemplo, de Carlos, que había comentado tanta teoría de, digamos, de Freud y tal, a mí siempre, bueno, me parece curioso, interesante y necesaria su divulgación, pero a mí yo creo que debería ser complementaria, por ejemplo, a la logoterapia, que es lo que, por ejemplo, mi libro está basado también, que es en Víctor Frank, que a mí me parece un gran autor porque fue un psiquiatra que ya era psiquiatra antes del Holocausto y que sobrevivió a 4 campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Y yo creo que la logoterapia, que se centra más precisamente en el enfoque vital que tiene una persona, es decir, el futuro que se plantea a sí misma, el sentido de su vida, es complementario a la parte retrospectiva, es decir, al origen de la persona. Yo creo que esas dos filosofías, esas dos escuelas psiquiátricas, psicológicas, si no van de la mano, para mí se queda incompleto. Para mí es importante Freud, pero también es importante la vertiente de Víctor Frank. Y bueno, luego ya un poco por la parte de lo que dice el compañero, yo de la época de los 80 y tal y cual, es una época que realmente está mitificada, para bien y para mal, a mi modo de ver, a grosso modo. Raro es la obra que llega realmente a un retrato verídico, ¿no? Que no es ni la leyenda negra ni la mitificación, porque por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cuando empieza el cine a principios del siglo XX, lo primero que se hacen son películas del oeste, porque la gente que hace esas películas del oeste tiene mitificado en la época del oeste. Y nosotros tenemos mitificado, bueno, yo no, pues no lo he vivido, pero la gente que viene detrás de mí tiene mitificada esa época, para bien o para mal. Por ejemplo, hablaba de una persona de 50 y tantos años que me decía, tú ojalá hubieras conocido los años 80, me dijo, porque era la época de mayor libertad. Pero no es cierto. No es cierto, porque hubo desfase, que también desfase y mucho. La quincena mortal, o sea, que era del 80 al 95, o sea, esa fue la quincena mortal. Entonces, a
realidad, ahora estoy un poco liado, me intentaré leer las dos obras, pero bueno, me parece que al final hemos coincidido aquí tres formas un poco de concebir la literatura psicológica, que yo creo que es una especie de subgénero que debe tener su hueco y sobre todo en la novela corta. Porque la novela corta yo creo que si lo sabes condensar bien un poco todos los principios de los que ha hablado Carlos y él, yo creo que puede quedar una obra bastante curiosa a la vez entretenida. La novela corta de la psicología yo creo que encaja muy bien. Y ya pues nada, yo por no ser pesado, ya ha sido, doy paso a lo que venga ahora, si queréis preguntar, pues aquí. Disculpad. Me gustaría, mira, seguir con tu hilo, que se me ha olvidado. ¿Qué le pasa? Espera, que le está sonando el móvil. Que no se va a apagar. Uno que lleva música buena en el teléfono. Yo sí En los que 2000, en los 2000. y muchos de los que estamos aquí también. Y la verdad, es cierto lo que has dicho. Yo durante muchos años, y creo que el resto también, se ha mitificado. Pero también es verdad que con el paso de los años se ha ido desmitificando, por lo menos por mi parte. Y me recuerdo unas palabras de mi madre. Fíjate, mi madre es de plena posguerra. De la alta, por De la alta posguerra, o sea, nació en el 35, imagínate. Y resulta que un día, hablando con ella, una cosa que se me ha quedado en el tintero, a mí me encanta hablar con los abuelos. Los abuelos son filosofía pura. Así de claro. O sea, de los abuelos se puede sacar historias, y ahí lo dejo porque no quiero que copie. Entonces yo cogeré mis historias de los abuelos. Y me decía mi madre, hablándome de su vida, ya sabes cómo somos los abuelos a cierta edad, que de alguna forma se retrotraen a su época pasada, hablaba de una felicidad pasmosa cuando ella tenía 14, 15 años. Y yo la escucho y de alguna forma soy crítico con ella y digo, no, pero si tú a esa edad, por otro lado me dices que tú pasabas penurias, hambre, no tenías ni siquiera unos calcetines, por no decirte ni unas bragas, como me ha dicho ella. Y me dio una contestación que me gustó mucho. Y viene a cuento de esto. Dice, sí, hijo, dice, pero es que éramos jóvenes. Ah, coño. Es que eso lo marca todo. Es que claro, es que cuando tienes 20 años, todo lo mitificas. Yo cuando tenía 20 años, y vosotros, muchos de los que hay aquí, que me han acompañado, me pasaba media vida en Madrid, visitando todos los lugares de moda de la época. Tú no veías entonces lo negro, la cara B de la movida, la famosa movida. Claro que había cosas buenas, muchas cosas buenas, buenísimas, a nivel cultural, a nivel cinematográfico, a nivel, no te voy a contar, claro, la cara B que nosotros no veíamos también existía. Una de las caras B, creo, más dramáticas es esta. O sea, la lacra. Se puede considerar una pandemia. Porque yo creo que, no sé, creo que se pudo considerar en su momento una pandemia, porque es que eran cientos de miles, no quiero llegar ni me atrevo a hablar de millones, pero cientos de miles sí. De hecho, hay un tramo de la historia
zonas oscuras que había, los ves ahora. Pararme que sigo. No, lo único que yo te iba a preguntar, que yo, por ejemplo, a ver si tú crees que sí, porque tú tienes más conocimiento que yo. No. Bueno, Sí, pero yo sí creo que, por ejemplo, en la transición, al final, España conoció lo que es el miedo a uno mismo, porque al final las drogas tienen ese componente, que tú cuando experimentas con drogas, a veces paras porque no quieres saber más de ti. Porque ya es un miedo ancestral que el concepto de mismo es uno de los miedos, junto al miedo al externo. O sea, aquí tengo miedo, tengo una suma, hacia ti y hacia el de fuera. Y yo creo que ahí conocimos el de hacia ti, que probablemente sea peor, pero claro, salíamos de una dictadura y eso es un paternalismo de proporciones titánicas. Y a partir de ahí, lo que ya pasó que todos conocemos. Y ahí yo creo que en general se aprendió esa lección, de qué es el miedo a uno mismo, por diversos relatos, porque también he conocido gente que lo decía, que ya dejé de experimentar, amigos de mis padres y de abuelos y tal, por eso precisamente, porque había gente que se estaba sumergiendo ya no en un abismo social, que es mal vive, sino en un abismo interior, porque no te gusta lo que hay ahí. Bueno, mira, es que según hablas, me acabas de recordar a un señor literato, un tertuliano de la época, este hombre que se sumergió en las drogas. Exacto, Escotado, que acaba de morir, el hombre. A mí ese hombre lo seguí bastante en la época porque era uno de los habituales en televisión de cuando se hacía otra televisión. En la época de la clave. Exacto, Qué buena. más o menos que se echa mucho. Yo lo estoy viendo ahora. O sea, a mí, mi hijo lo está viendo ahora gracias a tecnología, YouTube y demás. Yo lo descubrí con algún profesor de bachillerato que era muy nostálgico y lo conocimos por esa vía. Lo digo, a lo mejor se queda Sí, no, y te lo digo yo, o sea, yo ahora, bueno, que vamos a hablar de esa época. Pues este hombre es Escotado, yo me quedo con una frase suya, porque este hombre, como dices tú, experimentó drogas. Bueno, el libro de historia general de la droga es del RIC, ¿no? Vamos a buscar. Sí, es inabarcable. Y me quedo con una frase de ese hombre. Y sí, se me quedó grabado a fuego en una de sus tertulias. Dijo, todo ser humano, y ahí sí que he hecho mano de psicoanalista, todo ser humano tiene su droga. El tema es dar con ella. O sea, si das con tu droga, date por perdido. O sea, y este hombre, ya te digo que quería escribir, pero experimentando los efectos en su propio cuerpo, ¿no? De hecho, se sumergió tanto que estuvo peligrosamente al borde del abismo. Y fue a la cárcel. Efectivamente. Puedo contar más anécdotas. Yo conocí un inspector jefe de la brigada que entonces aquí había en Torrejón, las policías y eso estaban metidos en cárceles, porque ya podemos hablar de Torrejón, que había cárceles de droga. Y no quiero ni meterme en ese mundo, que había cárceles importantes, al menos uno, que yo sepa. Y este hombre se metió en un cárcel, un inspector jefe, se conocí personalmente, me lo presentaron. O sea, yo cuando me lo presentó, la persona que me lo presentó, el inspector, de verdad, o sea, tú a ese hombre lo ves por la calle y sales corriendo. O sea, se metió tanto, se infiltró en los cárceles y terminó muerto. Toxicómano, drogadicto, perdido. O sea, ojito con lo que hablamos, que estamos hablando de temas peligrosos. ¿Habéis acabado vuestra exposición? Uy, sí. Pero si no... Bueno, ahora vosotros os lo cuento. No me ha estado bien, de Está verdad. bien. ¿Alguno de vosotros queréis hacerles alguna pregunta? Venga, alguien tiene que romper el hielo. Sí, venga, lo voy a romper yo. A ver. Quería, ¿cómo te llamas? Perdona que no me acuerdo. No, Carlos. Carlos, has hablado del tarot. Has dicho que tiene que ver y has dicho las diferencias que hay, o que has nombrado a dos por lo menos, ¿no? Dos tipos. No sabía que había diferentes tarot. Vamos, sé que hay diferentes cartas de tarot, pero no sabía que había diferencias. ¿Puedes explicar un poquillo? Lo explico ahora mismo. En el siglo XIII-XIV o así,
publicó un juego de cartas, que es el primer tarot, llegó procedente de Egipto, de Tropolitaria, y a partir de ahí se empezó a divulgar el tarot. El tarot, como os he dicho antes, no quiero desvelar mucho del libro, pero voy a desvelar lo suficiente para que lo entendáis. Las imágenes del tarot van en paralelo al fenómeno de lo que era la alquimia y las sociedades secretas. ¿Vale? En el siglo XIII-XIV ese tipo de cultura hermética procedente de Egipto entró por Italia y dio origen a la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia tiene dos vertientes. Tiene la vertiente espiritual, que es la original, y tiene la vertiente que ha dado origen a la química moderna, ¿no? Que es la transmutación de los metales. O sea, los alquímicos, la imagen que tenemos es a Paracelso o a gente de este tipo en un laboratorio con la hierba en las piedras, aquí echando ácido, destilando, intentando transformar una piedra en horno. Esta gente lo que pensaba es que la divinidad estaba en todos los componentes del universo, desde una piedra hasta una hoja de planta hasta el ser humano. Entonces el alquímico lo que quería era liberar la esencia del ser, de la divinidad en las piedras o en los metales o en las hojas para devolvérsela a Dios. Entre comillas era un soberbio. Y eso era profundamente herético en aquellos tiempos. Entonces la Iglesia empezó a perseguir el tarot. Igual que empezó a perseguir los alquímicos y la alquimia. ¿Vale? Entonces lo que hicieron, esta gente lo que hizo fue inventar más cartas y crear lo que es la baraja normal. Y entre medias meter las cartas del tarot. El tarot tiene dos tipos de cartas. Tiene lo que se llaman los arcanos mayores, que son las cartas originales, que son las que se utilizan normalmente para leer el futuro o para interpretar el pasado con fines esotéricos, y luego tiene otra serie de cartas que se llaman los arcanos menores, que coinciden más o menos con la baraja española o con la baraja francesa, ¿vale? A lo largo de los siglos se han ido haciendo diversos tarot, pero todos coinciden en que tiene 22 arcanos mayores, y esos 22 arcanos mayores son arquetípicos. Todos hablan de la madre, del padre, de los enamorados, de la torre, del diablo, de la muerte, de la iluminación de la luna, del sol, de la resurrección. Que ocurre según la cultura y según la época donde se hizo el tarot, los dibujos son distintos, ¿vale? El tarot que normalmente se emplea es el tarot de Marsella, que es el que viene en las láminas. Cada capítulo empieza con una lámina del tarot, ¿vale? Y una serie de citas. Hay 22 capítulos, cada uno tiene su carta introductoria, que se desarrolla luego en el capítulo, coincide más o menos con los significados distintos que cada carta del tarot tiene según la simbología que empleamos normalmente para utilizar. Lo que he dicho antes es que una de las cosas que yo planteo en el libro, y esto ya es un poco más de psicología y no quería meterme ya tanto, pero bueno, un test proyectivo no sabéis lo que es. ¿Habéis oído hablar de las láminas de Rorschach? Las láminas de Rorschach son una tipo de manchas de tinta donde cada persona ve una cosa distinta. Sí. Pero las personas normales, cuando ven la lámina 1, ven un murciélago. Mientras que un loco no ve un murciélago, un loco ve una vaca volando. Y eso estadísticamente se ha comprobado que es así. Cuando un tío tiene una psicopatía, pues le ve una vaca volando, y cuando un tío es normal, vemos un murciélago. Sin embargo, es una mancha de tinta. Una de las ideas que se desarrolla en el libro es que a través del tarot se haga un test proyectivo. De manera que la idea es que tú cojas las 22 cartas del tarot y las coloques en orden, viendo tu vida hasta ahora y el futuro. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que tú colocas la muerte en vez de al final de la serie, al principio, diré, a esta persona algo raro le ha pasado en su infancia. Porque no es normal que la carta de la muerte, si yo te digo que las pongas en mi posición de tu vida, me la pongas al principio. Lo lógico es que la pusieras al final. Igual que la madre y el padre, lo lógico es que las pongas al principio. Aunque no sepas que son la madre y el padre. Cuando tú ves las cartas del tarot, como he dicho antes, son arquetipos y tu inconsciente sabe que esa es la madre y ese es el padre. Y tú las vas a colocar al principio. Igual que los amantes los vas a colocar en la juventud, igual que el viaje del carro lo vas a colocar a los 20-22 años. Lo que no sería normal es que tú colocaras las cartas del tarot siguiendo tu vida o tu proyección de vida y coloques la muerte el número 4. ¿Me explico? O coloques a tus padres y coloques solo el padre, que sería el emperador, y la otra parte del padre, que sería el superior, que sería el sacerdote, el papa, los coloques y sin embargo a tu madre y a la sacerdotisa los coloques al final. ¿Me sigues? Lo normal es que tú, si eres una persona normal, coloques al padre y a la madre al principio de la infancia y no coloques, por ejemplo, solo al padre y al final. Eso es una idea que yo tengo sobre una utilización del tarot para poder hacer un test. Lo que el tarot en el que se ha basado el libro es el tarot junguiano,
que no tiene las láminas numeradas. Porque si yo te doy a ti las 22 cartas del tarot para que las ordenes y tienen un número, inconscientemente te van a influenciar. Entonces el tarot de Jung no tiene números. Con lo cual, si tú no sabes de tarot y no tiene números, lo vas a colocar según lo que tú realmente sientes. ¿Vale? Y por eso es por lo que hay distintos tipos de tarot y por eso el tipo de tarot que yo propongo en este libro es el tarot de Jung, aunque por motivos de derechos de autor las láminas son del tarot de Marsella, que están libres de derechos de autor. Más preguntas. Gracias. Ah, no. Venga, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una para ti, Flo. No te asustes. Ya te hemos leído, y esto es un Bueno, es verdad, perdón. un Es que retorno no lo he dicho pasado. antes, pero aquí alguno ya lo han leído. Me han respetado. Van con ventaja. Incluso ya hemos leído, esto es que hemos vuelto para atrás, ya hemos leído el siguiente. En los dos primeros nos hablas de Soledad. Soledad es nuestra madre, que son de esas mujeres que vinieron de los pueblos de aquí y pasaron lo que pasaron. Y en la siguiente te habré ligado de Soledad. ¿Vas a volver algún día con Soledad? No, gustaría alguno. En el siguiente te digo que no. O sea, en el que estoy ahora sumergido, no. No, porque no tiene nada que ver con esto. Me meto mucho con algo que, como ha dicho mi colega, algo que me gusta mucho, es el relato corto. Soy un entusiasta del relato corto. Yo creo que es una forma de decir mucho en pocas páginas, ¿no? Me meto también con la poesía, o sea, con muchas. Estoy investigando, pero no va a ser una historia inicio, final, va a ser relatos cortos, microrelatos, poesía, cuento, o sea, va a ser un poquito la guerrilla. ¿Y la siguiente? La siguiente no lo sé, es posible porque me falta, yo nunca jamás pensé hacer trilogía ni nada de eso. Me salió la primera, que fue el inicio, me surgió el segundo, me llaman dos. Yo creo que me falta una trilogía, ¿no? Me falta un tercero. Bueno, pues es posible. Te vas poniendo. Y al final sale cuando. No sé qué, mira, una vez. Y ya siguiente te sale Fauna, como parece que los jóvenes te sale Fauna. Me gustaría hacer una pregunta a Carlos porque seguro está hablando y esta conversación hemos tenido 1000 veces en casa y siempre la hago y tenemos debate, ¿no? Y siempre hago la pregunta, ¿y qué es la normalidad? Eso quería hacer. Empezamos con la campana de Gauss, empezamos a hablar, claro, pero ya, y ahí es donde empieza el debate. Mira, pues hay un concepto, y de esto es importante porque es uno de los descubrimientos y una de las teorías de Freud. La teoría de la sexualidad de Freud es magistral, es del año 1905 y era tan sumamente avanzada que para Freud toda la sexualidad del ser humano era normal. Cuando digo todo es desde la homosexualidad hasta el lesbianismo, hasta el fetichismo, hasta el voyeurismo, hasta el exhibicionismo. Porque Freud partía de la base de que la sexología en el ser humano no está predeterminada biológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que un león tiene muy claro lo que tiene que hacer con una leona. Un león no se va a confundir, no va a ir a por una jirafa, ni a por un árbol. En cambio, el ser humano no es así. El ser humano no es así, el ser humano no está predeterminado biológicamente hacia una sexualidad determinada. Os podéis imaginar esto en 1905, en la sociedad que os he descrito antes como señor. O sea, fue un bombazo, pero un auténtico bombazo. Y sin embargo, hoy, 120, 130 años después, nos damos cuenta de que es así. Por eso lo que preguntas es cierto. ¿Qué es la normalidad? Pues según Freud, la normalidad en este caso de la sexualidad, que es una de las cosas que más boca está, la normalidad es todo. Todo. No había nada aberrante ni nada excepcional, porque además Freud lo justificaba desde el punto de vista histórico. O sea, desde el punto de vista histórico, la sexualidad, por ejemplo, en Roma o en Grecia, la homosexualidad o la pederastia, estaban plenamente admitidas en todas las capas de la sociedad. En todas. Lo único que estaba prohibido en Roma, por ejemplo, es que un ciudadano romano fuese sodomizado. Porque eso se consideraba que era pasivo y se consideraba que era una aberración.
Sin embargo, los ciudadanos romanos o griegos tenían a chavales de 16 años hasta que tenían vello púbico, los tenían como mancebos y los tenían a disposición sexual plena. Hacían con ellos lo que querían y cuando llegaba ese momento los soltaban y los insertaban en la sociedad. Entonces aquí resulta que lo que antes era una cosa normal, socialmente bien vista y propia, resulta unos siglos después un puritanismo brutal y la homosexualidad a principios del siglo XX, bueno, y hasta hace bien poco, era vista como una aberración. Bueno, de hecho, en el DSM, en el manual de diagnóstico médico, tu mujer lo sabrá, el DSM-3, la homosexualidad sigue siendo una enfermedad. Una enfermedad que desapareció en el DSM-4, que es del año 90. O sea, es que parece que estamos hablando aquí no, que estamos hablando de hace 30 años. Oficialmente la homosexualidad era una enfermedad. Y ahora nos echamos las manos a la cabeza cuando un sacerdote dice que la homosexualidad se puede curar. Oye, es que hace 30 años la medicina decía que se podía curar. Es que no estamos hablando del siglo XII. Sin embargo, para Freud, ya en el siglo XX a principios, cualquier tipo de desviación sexual era, entre comillas, normal, aunque no entrara en la campana de Gauss, porque la campana de Gauss, el porcentaje de población homosexual se calcula que es un 10%, aproximadamente. Más preguntas. Yo quería preguntarte, no sé cuál es tu nombre. Alberto. ¿Cuál es la perspectiva un poco de ti? Porque me he quedado así como interesado sobre si es a lo mejor psiquiatras que hacen terapia solo terapia no Sí. muy bien, pero me interesa bastante. Sí, bueno, lo primero que, como ya hoy hemos estado en la tercera, me he liado y he dicho primera, pero esta es la segunda. Es que ya no está tan Pero en el caso, bueno, la idea, la trama, por así decirlo, Sí. te comento, bueno, os comento. Es básicamente una cosa un poco curiosa, ¿no? Es un psiquiatra tratando a otro y el no norteamericano, un austríaco, porque como ya he dicho antes, me basé en El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, el logo de la logoterapia, que él sobrevivió a esos 4 campos de concentración, pero previamente él tuvo la oportunidad, porque le dieron un visado los americanos, de irse a Estados Unidos y evitarse todo eso. No lo cogió por proteger a sus padres y ya, bueno, ya sabemos el resto. Entonces la pregunta fue, para crear este libro, ¿qué habría pasado? Bueno, no utilizándola como personaje, pero ¿qué hubiera sido de una persona en sus mismas circunstancias si se hubiera ido? ¿Qué es lo que le pasa a Ernest, que es el psiquiatra austríaco? Conoce a James Ford, que es el norteamericano. El problema de Ernest es que básicamente tiene, no sé si se llama así, pero es el síndrome del superviviente, que por ejemplo en 2001 en las Torres Gemelas había gente que lo había desarrollado. Básicamente también Víctor Frank se dio cuenta cuando ya salió de los 4 campos de concentración que había muchos judíos que se estaban suicidando por culpabilidad. Y entonces ahí está el asunto interesante, que James tiene que enfrentarse a una cosa que es un poco extraña, un poco imposible, un poco difícil. No os diré si se consigue o no, evidentemente, pero yo creo que este tipo de historias tuvieron que pasar. A lo mejor no hay caso registrado, pero no a lo mejor que fue un psiquiatra, pero alguien tuvo que ir al psiquiatra en algún momento, en los años posteriores, por este tipo de cosas, por una culpabilidad, cuando realmente no, lógicamente no debería de sentirlo, ¿no? Desde un punto de vista lógico. Y la cosa también está en que yo creo que la historia es básicamente, a veces, lo que habíamos comentado antes, por ejemplo, Hitchcock, que la gente normal, ¿no? Que tú habías dicho que no va a llegar históricamente a nada relevante porque somos gente de a pie, bueno, pero acaba en la intrahistoria, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Unamuno, que al final es sobre lo que descansa el avance de la historia. Y James, por ejemplo, trae también su propio trauma, por eso se llama historia del psiquiatra, no es solo el trauma de Ernest, sino trae una especie de neurosis de guerra, de síndrome de estrés postraumático. Entonces, ahí surge el tema de, a veces la historia descansa en personas como, que en este caso es virtuoso, pero en otros casos son gente normal, como James, que viene de la Primera Guerra Mundial, aunque conoce a Ernest al acabar la Segunda. Y es que a mí me interesa más el desarrollo de la guerra, porque es una cosa de telón de fondo, cuando ya ha acabado, o sea, ni siquiera se habla de ello casi, sino en la gente que ha vivido eso. Porque si tú te vas a pensarlo, realmente nuestros bisabuelos vivieron cosas parecidas.
parecida, no está tan lejos de lo que es nuestro árbol genealógico. A mí me interesa el cómo se sobrepone la gente a ese tipo de cosas, porque hoy día estamos pasando por algo no igual, pero ligeramente parecido. Entonces a mí me motivó el recabar información, porque a mí me gusta mucho la historia y ver testimonios de supervivientes, y estuve bastante tiempo recabando información para hacerlo. Y eso es, digamos, una manera de... Además lo escribí en el confinamiento, ¿eh? Lo escribí diciendo, escribir esto me va a ayudar, porque necesito yo también sobreponerme con más de los personajes. O sea, que fue una forma de conocerme a través de conocer a los personajes. Es una cosa ida de olla, lo sé. Una terapia, Pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Y yo detesto una cosa, que lo habéis visto al principio, yo detesto extenderme y me he extendido. Pero ahí queda. Te han puesto en el medio y te han contagiado. Ese es el problema. Si lo dejamos un rato más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, hasta Sí, si el aquí. ciclo ha empezado echando la bronca a la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Cultura hace mucho trabajo muy bueno por estas cosas. La culpa de la incultura no La concejalía no le echa se echó el poder a la población general, no la concejalía bastante hace con impulsar este tipo de actos. O sea, Vamos, yo puedo decir que desde la Concejalía de Cultura se está abogando mucho por los escritores de Torrejón, y de hecho, que es lo que os quería comentar, los libros se van a comprar para tenerlos aquí en el fondo de las 4 bibliotecas municipales que tenemos, y es una sección que está creciendo, y eso lo está haciendo esta corporación. Entonces, bueno, y que se leen, que se leen los libros, que os puedo decir que los usuarios sacan libros de la sección de autores locales. Pero la cultura cuesta enganchar a la gente, entonces, pues bueno, lo que importa es que ellos hayan hecho su trabajo, de que su trabajo esté en las bibliotecas, que creo que eso es importante, y bueno, pues que tengáis más suerte y vendáis muchos libros. Yo quería hacer un pequeño alegato, ahora que tenemos la oportunidad, y es que yo creo que la novela corta es el género perfecto para que la gente se enganche a leer. Porque desde Ediciones Beletea, que es los que me han dado la oportunidad de publicarlo, nos han dicho que ellos, las 8 o 7 novelas, porque es una editorial reciente, que están vendiendo, que son todas cortas, de 80 páginas más o menos, como la mía, es una cosa que está funcionando mucho, porque mucha gente no lee, pero sí leyó en el pasado, y mucho, y no lee por trabajo, y no lee por estrés, y ansiedad del día a día. Entonces dicen, es que no me puedo leer el último libro de Ken Follett. De Ken Follett, no, de Ken Follett estás años leyendo, ¿no? Porque realmente Ken Follett no es el típico libro que calza en la mesa, es una mesa. Pero la novela corta, mucha gente que hacía 10-15 años que no leía ha dicho, pues me he vuelto a enganchar, he leído una novela de Beletea y ahora estoy otra vez enganchado, pero solo lee las cortas, porque es lo que puede leer. Y dice, ya cuando tenga más tiempo volveré con los libros gordos. Pero a mí me gusta mucho este género por eso. Y ha sido una buena experiencia el tocar por primera vez este género. Y yo lo recomiendo para todos mis compañeros escritores, y desde aquí lanzo una petición de, por favor, hay que escribir más novelas cortas, porque engancha a la gente. no te preocupes que yo ya lo he hecho. Pero más, hay que hacerlo más. No sé si habré ayudarle 5 o 6 relatos cortos, 6 o 7 relatos cortos. O sea que es un género que a mí me apasiona, ¿eh? Yo creo que es donde mejor me desenvuelvo. Pero hay una cosa que me gusta más, que es alguno de aquí, alguno que hay por allí también, y es el audiolibro. Eso de que le cuente, que lo oiga más que leerlo, bien contado, hay gente que también estoy descubriendo personas que me entusiasman. Pero es peligroso, porque como hay una voz rocosa y profunda, Por eso digo que, ojito, de saber modular. Bueno, pues muchas gracias al municipio y gracias por eso. Deciros que no sé si os habrá llegado algún correo, y si alguno no os ha llegado, miradlo en el spam, porque a veces se quedan ahí, de una invitación para que participéis en la Feria del Libro, que va a ser en el mes de abril.
¿vale? Ya apuntado. En la Plaza Mayor, En la Plaza Mayor, desde el 22 de abril, y podréis firmar ejemplares y atender a la gente ahí en la feria. Ya lo hice el año pasado. Y ya estoy apuntado para esto. Muy bien. Yo estoy integrado ya. pues nada, damos por terminado el acto, agradeceros que, bueno, pues que hayáis tenido la sugerencia de solicitar, presentar. Yo siento que no haya habido más gente, pero esto es lo que hay. Se lleva difundiendo bastante tiempo, porque ya sabéis que por lo menos hace un mes que lo tenemos. Pero claro, no podemos poner una pistola en el pecho a nadie. No cesamos en el empeño. Tenemos, en marzo tenemos otras 2 presentaciones, ¿no? Bueno, y el 29 tenemos una presentación de 2 autores locales, y el 31 viene Julia Navarro a presentar su última novela también aquí a Torrejón, y todos los meses intentamos que haya siempre presentaciones de libros. No os sorprendéis porque sois muchos los autores locales. Coincidir una presentación, 3 autores, y teniendo lista de espera que tenemos, es que muchos autores están escribiendo, lo que eso es una muy buena noticia para la cultura y para la cultura de Torrejón, y que siempre tendréis este espacio para presentar vuestros libros y la feria para venderlos y en la biblioteca para que los prestemos a todos los torrejoneros. Una pregunta, lo que le he dicho a Pilar, si queréis promocionar bien, mejor esto, siempre ayuda una copa de vino y unos canapés. Mario, una puntaría. Una fiesta. Sois en redes la concejalía de este ayuntamiento que por lo menos de vez en cuando pone algo, ¿vale? Poner un poquito más. Estos actos promocionados en redes siempre acabamos leyéndolo alguno más. Sí, en Bueno, redes esta os concejalía, invitamos. por otro lado, Aprovecho para invitaros a que nos sigáis en Torrejón Cultural, que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y todos estos actos se anuncian ahí. Es verdad que no tenemos un número excesivo de seguidores, pero espero que el boca a boca y que si cada uno de vosotros se lo vais contando a vuestros amigos y compañeros, pues lleguemos a una red que esta sala pues se pueda ver llena y que a lo mejor nos vemos desbordados y tenemos que ir a otra sala más grande, y que sea señal de que la cultura interesa y de que los libros y que los autores locales interesan. Sí que os decimos que los libros de los autores locales se prestan y se prestan mucho. De hecho, hay algún autor local que se presta más que algún bestseller. Tenemos casos. Y nada, que esta es vuestra casa. Y allí al fondo, los que Ahora tienen vendéis libros, ahí y firmáis ejemplares Hablamos aquí. un rato con la gente. ¿Y no firmáis ejemplares o qué? Hombre,